Muy buenas tardes, mis respetables hermanos, hermanas, amigos en el Señor. Habla de nuevo para ustedes este día miércoles 18 de noviembre del año 2020, el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en El Salvador a través de El Alumbrador Cristiano y presentando mi programa Te daré lo mejor. Es realmente muy grato el dirigirme a ustedes para presentarles de nuevo la bendita palabra de nuestro Señor. El tema que esta tarde estaré disertando para ustedes trata acerca de la alegría de ser salvos. Gracias a Dios, debemos de estar alegres porque somos salvos. Si usted lo nota, los temas que he estado presentando en el pasado han sido temas bastante evangelísticos. Este tiene de evangelismo, pero lo voy a encaminar a la hermandad en Cristo Jesús precisamente por la alegría que tenemos de ser salvos. El texto base que voy a ocupar es regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Filipenses 4, versículo 4. Cerca del fin de uno de los encarcelamientos injustos de 2 años en Cesarea, el apóstol Pablo fue citado a comparecer ante el gobernador Festo, el rey Agripa y Berenice, los altos funcionarios militares y los hombres principales de la ciudad para hacer su defensa contra los cargos ridículos que los judíos de Jerusalén habían levantado contra él. Fue forzado a apelar a César, a pesar de que era un ciudadano romano. Más bien que arriesgar su vida volviendo a Jerusalén para ser procesado de nuevo. Al fin de su discurso ante esta distinguida audiencia, el apóstol se concentró en el rey Agripa y le dijo lo siguiente: pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Hechos 26, 26 al 27. Los antecedentes del rey Agripa eran tales que el apóstol Pablo sabía que era un creyente en los profetas del Antiguo Testamento. Contestó su propia pregunta al decir: yo sé que crees. Agripa le replicó al apóstol Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Entonces el apóstol Pablo le dijo a toda la asamblea, y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Hechos 26, 29. Obviamente él creía que todos debían ser cristianos. Las razones por las cuales pensó así se dan alguna y otra vez en sus sermones y en sus epístolas que tenemos registrados. Mucha gente hoy en día no comprende qué quiere decir ser cristiano. Todos creen que ser cristiano es aclamar a Dios a su manera.
es un dicho bien común. Es, por decirlo así, un estribillo que la gente usa. Pero esto no es nada nuevo porque ha sido así por siglos. El concepto que tanta gente tiene de un cristiano, que es alguien de cara larga, que tiene un rostro triste, con los ángulos de su boca siempre para abajo, que nunca se sonríe, que nunca se ríe ni nunca experimenta ningún placer en la vida, siempre con un rostro cabizbajo. En el caso mío, a mí me decían, vos eres ideal para ser cristiano porque eres serio. De hecho, por cierto, mi semblante es serio. Yo no soy un hombre de risa, pero no es que esté enojado, sino que es mi semblante. No eres persona nada a disfrutar, así que está bien que estés en ese camino. Esta es una idea errónea, pero es una razón por la cual muchos no se convierten a Cristo. A través de los años, este concepto muy equivocado de un cristiano ha causado que muchas personas piensen que el convertirse a Cristo trae a su fin todo gozo que de otra manera tuviera en la vida. Muchas de estas ideas tan ridículas se originaron en los tiempos medievales cuando abundaban la ignorancia y la superstición. La superstición ha causado problemas a través de las diferentes etapas de la vida del ser humano, porque es una creencia de tipo religioso que es contraria a la razón, nacida de la ignorancia o del miedo o de lo desconocido o misterioso. Yo le doy ejemplos. La superstición al número 666. Un buen hermano, predicador, por cierto, su número telefónico en un tiempo tenía el número 666 y una vez un pastor religioso le llamó y le dice, mira hermano, usted tiene el número de la marca de la bestia en su teléfono, debe de quitarlo. También la superstición al número 13, al grado de que los supersticiosos pronuncian 12 más 1, para no decir 13. Yo he estado en elevadores de hoteles o de edificios que omiten el piso número 13, del piso número 12 pasa al 14. Bueno, por supuesto, algunos no se convierten a Cristo por la diferencia que hay entre la vida cristiana y una vida dedicada a placeres pecaminosos. Para mostrar qué tan erróneo es el concepto de un cristiano de cara larga, de un rostro triste, que nunca se sonríe, observemos lo que el apóstol Pablo instó a los cristianos en Filipos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Los cristianos han de regocijarse. Esto es un mandato. El regocijarse viene de estar en el Señor. No viene de las circunstancias externas, no viene de la casualidad. Es algo que se hace siempre, en cada circunstancia, en la vida del cristiano, por supuesto. La admonición, o sea, la advertencia, se enfatiza doblemente cuando dice, otra vez digo, regocijaos. Yo tuve la dicha hace ya muchos años, de transmitir por un programa de radio. En aquellos tiempos se usaba la radio, no aparecían estas redes sociales y escribí mucho, quizás unos 30, 40 programas
sobre la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, la carta del gozo. Qué hermoso fue enseñar sobre esa carta. La vida del apóstol Pablo demuestra que esto se puede hacer. Fue azotado con varas, apedreado, perseguido y encarcelado, pero a través de todo esto, él se regocijó siempre. Siempre se regocijó. Sus pies fueron puestos en el cepo de una cárcel allí en Filipos y su espalda fue hecha, por decirlo así, una masa adolorida de azotes sangrientos. Pero él se regocijó y cantaba con Silas himnos y alabanzas a nuestro Señor. Aún en los confines de una prisión romana, él pudo decir lo siguiente: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Filipenses 1, 12 y 18. Bueno, he dado esta parte introductoria. En este mensaje vamos a ver 6 aspectos. 6 aspectos muy interesantes. Vamos a comenzar con el primero, hablando de el tener una base espiritual. La base del gozo de un cristiano está en las cosas espirituales, no en las cosas materiales. Los que pasan su tiempo tratando de encontrar la felicidad en las cosas materiales están destinados a la desilusión. Usted sabe que el ser desilusionado es algo que causa verdadera tristeza, le puede causar a usted hasta depresión. Yo cuando niño fui desilusionado algunas veces. Yo recuerdo que una vez mi hermano mayor, que llevaba arriba de mí 7 años, 8 años, me llevó a ver a mi abuelo en el campo, en la campiña. Y yo iba muy contento, pero mi hermano tenía una novia y se fue a verla y me dejó ahí en esa casa de campo con mi abuelo, su esposa, sus hijos que eran mayores. Me dejó por 3 días. Qué desilusión sentí el haber sido abandonado. Las desilusiones son realmente tremendas. Entonces, por eso es que estoy diciendo que los que pasan su tiempo tratando de encontrar la felicidad en las cosas materiales están destinados a la desilusión, porque la felicidad duradera no se puede centrar en tales situaciones. Ahí tiene usted a los ricos millonarios y a los políticos que son insaciables en su sed de dinero. La codicia les consume. A eso agreguemos el periodo de vida aquí en la tierra, que bíblicamente está vaticinado y está claro que los años robustos son hasta los 70 y si acaso llegamos a los 80. Y si se vive un poco más, pues bendito sea Dios. Pero estas personas no se dan cuenta de esa situación. Ya quisiera que fueran como los patriarcas antediluvianos, que casi todos vivieron más de 900 años. Con ese periodo de corto tan vida que está dado para el ser humano, no pueden disfrutar tanto dinero acumulado. La felicidad verdadera se basa en algo más duradero que las cosas de este mundo físico. Sin embargo, hay muchas bendiciones temporales que los cristianos disfrutamos sin abrogar la ley divina,
porque Dios nos las ha dado a sus hijos para nuestro gozo y para nuestra felicidad. Hay muchas cosas sanas en las cuales nosotros podemos disfrutar. Dios no ha requerido que sus hijos se abstengan de cosas que no les hagan daño si las retienen. Para que tengamos esa total felicidad en el sentido, pues que el Señor quiso que los cristianos tuviéramos, la base de la felicidad ha de encontrarse en lo que trasciende este mundo físico. Hay que verlo, hay que entenderlo así de esta manera, y yo le continúo dando más condiciones que le estimulan a esta situación. La esencia misma del gozo se descubre al vivir la vida centrada en Cristo Jesús. El sacrificar y servir, el gastar y ser gastado en el servicio de nuestro Rey es la esencia del placer espiritual verdadero. El servicio en el reino de Dios produce la felicidad en la misma forma que el fruto que produce cuando el ser humano se prepara secularmente para adquirir una profesión académica o cuando el ser humano se prepara para un oficio que les dará el sustento para su vida. De igual manera, es verdad en la vida de un cristiano. Jesús les enseñó a sus discípulos que se quedaran en él y que produjeran fruto para que vuestro gozo, les decía, sea cumplido. Note lo que nos expresa el apóstol Juan. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Miren qué hermoso. Y vuestro gozo sea cumplido. Juan 15, 10 y 11. El camino del servicio amoroso es el único camino a la felicidad duradera. Y el Señor prometió lo siguiente: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Juan 16, 22. Nadie os quitará vuestro gozo. Los cristianos pueden gloriarse en la esperanza de la gloria de Dios, como nos dice el apóstol Pablo en Romanos 5:2. Vale mucho tener paz con Dios. Es natural, pues, anhelar la consumación del propósito eterno de Dios y la gloria que se le conferirá a los santos fieles en ese tiempo. Por eso también el apóstol Pablo nos dice aquí en Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Tal esperanza bendita es una segura y firme ancla del alma, como nos dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 6, versículo 19. Con su visión de gloria eterna, los cristianos pueden aún gloriarse en las tribulaciones. No importa si sus aflicciones vengan por enfermedad o que vengan por las manos de hombres despiadados, que vengan por situaciones de injusticia, saben que la paciencia en la tribulación
fortalece el carácter y estimula la estabilidad en la fe. Noten lo que también el apóstol Pablo nos dice en Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Bueno, esta es la base espiritual que les he presentado. Pero ahora veamos el segundo aspecto, y es sobre una hermosa realización. Un cristiano sabe que todos sus pecados han sido completamente lavados en la sangre del Cordero. Yo lo entiendo bien. Todo cristiano entendemos bien esta situación. Cualquier cristiano que mira hacia atrás a su vida anterior recordará los pecados que cometió y recordará también la vergüenza que causaron. Aunque yo obedece al Señor muy joven, yo puedo recordar pecados antes de mi obediencia y causan vergüenza. Pero el cristiano tiene la seguridad de que cuando se sometió al llamado del Señor a través del Evangelio, todos sus pecados fueron borrados del libro de memoria del Señor. Esa es una realidad. Cuando el eunuco etíope fue bautizado en Cristo por Felipe, subió del sepulcro de las aguas del bautismo, sabiendo que el hombre viejo pecaminoso había sido crucificado con Cristo y había sido sepultado. Dice la Escritura que él siguió gozoso su camino. Qué hermoso, ¿verdad? Hechos 8:39. Cuando el carcelero filipense supo de Jesús y obedeció su voluntad al someterse al bautismo junto con los de su casa, dice que se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hechos 16:34. Qué hermoso es bautizar a un pecador que cuando es levantado de las aguas da un hermoso grito de alegría, manifestando que una gran carga se le ha quitado. Y no es para menos, es la carga del pecado. Una carga sí se le quitó. Qué hermoso es. Se dio cuenta que el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Yo le digo a usted, amigo pecador, ¿cuánto le valdría estar regocijándose en el conocimiento que cada pecado en su vida puede ser perdonado? ¿Cuánto vale eso? Es algo verdaderamente muy, muy valioso. Tercer aspecto que trato con ustedes. Hablo de una base espiritual, de una hermosa realización. Ahora hablo de una relación feliz. Mire, qué dichoso que hablemos de esta relación feliz. Un cristiano experimenta el parentesco feliz que ha sido establecido con Dios y con su gente. Hablando del parentesco, yo no sé si cuántos de los que me escuchan, mejor dicho, de repente usted comienza a hablar con personas, amigas, conocidas, que de una u otra manera haya cierta relación y se dan cuenta que esa persona está relacionada con parientes de él o de ella. Y sobre todo, ¿cuántas veces se ha dado cuenta de que esas personas tienen un parentesco con personas
que están emparentadas con nosotros mismos. Y se expresa aquel dicho, vamos a salir que somos de la misma familia. Y muchas veces ha sucedido esto. Bueno, un cristiano experimenta el parentesco feliz que ha sido establecido con Dios y con quién más, con su gente. ¿Y cuál es esa gente? La familia de Dios. Usted y yo tenemos mucho parentesco, muy cercano, muy espiritual, con todos mis hermanos en Cristo. Mire, cuando yo estaba estudiando esto, estaba pensando en mi hermano Julio César Salazar. ¿Qué pasaría si yo un día me encuentro en el lugar donde él reside, en Mazatlán, por cierto, y de repente yo me encuentro varado en ese lugar, en el aeropuerto, en la estación de buses o camiones, como le llaman en México, y yo me siento en un atolladero? ¿Qué hacer? Pero yo agarro el teléfono y le llamo a mi hermano Julio César Salazar y le digo, hermano, estoy en un embrollo. Me dejó el avión, me dejó el bus, lo que sea. Necesito su ayuda. Yo les aseguro que el hermano Julio César Salazar va a acudir a mi ayuda de inmediato. Y si él no puede, va a poner a un hermano. Esto nos pasó en Puerto Rico con mi esposa. ¿Por qué, hermanos? Porque hay un parentesco con la familia de Dios a nivel del mundo. Gracias a nuestro Dios. Hay genuina felicidad en la comunión de la familia de Dios. La comunión con Dios incluye nuestra comunión diaria con Él. El salmista dijo, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmos 16:11. La comunión quiere decir el acto de compartir. Eso es la comunión. Cuando los santos compartimos las más grandes e importantes actividades del mundo, esto les trae gozo. Por ejemplo, el compartir las penas, las tribulaciones, las enfermedades. ¿Qué hacemos? Mire, anteayer el hermano Efraín Gutiérrez me llamó o nos escribió al grupo de predicadores y nos manifestó que él, su esposa y sus hijas están con el COVID-19. Y rápidamente el grupo de predicadores les escribimos y le dijimos, hermanos, estaremos orando por ti. Y lo estamos haciendo. El día de ayer también el hermano Boanerges Flores escribió diciendo que él y su esposa y una de sus hijas tienen el COVID-19. También le dijimos, vamos y estamos orando por ustedes. Eso, hermanos, es el compartir las penas, las tribulaciones, las enfermedades. ¿Qué hacemos? Oramos los unos por los otros. Qué bello es compartir la palabra de Dios y todo lo concerniente a la vida en el Señor. Noten lo que voy a decir. Yo me siento muy complacido que en la vejez en que ya estoy, el Señor me ha dado la valiosa oportunidad de compartirles su mensaje redentor y consolador. Y luego, cuando me doy cuenta que cientos o miles de personas la han escuchado, me siento realizado, no por vanagloria, más que todo por la contribución espiritual a la vida de las personas. El Señor quiere que me goce en esos logros espirituales. ¿Por qué no he de sentirlo y de gozarme, hermanos, hermanas, amigos? Claro, yo debo de gozarme. A mí me interesa saber
¿Cuántas personas habrán escuchado este mensaje que ahorita les estoy dando? Porque mi satisfacción será el que no he predicado en vano. A pesar de sus imperfecciones, los cristianos son la mejor gente del mundo. El compartir su trabajo, su culto, su compañerismo, sus gozos y sus dolores, todo esto produce un sentido de gozo y alegría que ninguna otra cosa del mundo puede dar. Bueno, paso al cuarto punto. El cuarto punto es una vida santificada. Qué hermoso es cultivar nuestras vidas. Por eso mi programa se llama Te daré lo mejor. Hay que dar lo mejor para nuestro Señor. Y qué mejor que darle a nuestro Señor una vida santificada. Un cristiano vive una vida pura y limpia. Así somos mandados por nuestro Dios. Hay una separación de la lujuria de la carne, los deseos malos y las prácticas malévolas que caracterizaban su vida antes de obedecer el Evangelio. Bueno, el Nuevo Testamento llamó a este proceso la santificación. Un proceso que lo llevamos a través de toda nuestra vida. Bueno, cuando decimos esta situación, tenemos que entender que una conciencia limpia vale muchísimo. Yo no sé cuántas veces a usted, a mí, nos ha redarguido nuestra conciencia por a lo mejor algo indebido que hayamos hecho. No podemos ser totalmente felices mientras nuestra conciencia nos punza, nos remuerde y nos lastima. Viviendo vidas limpias, puras y castas ante nuestras familias, ante nuestros vecinos, ante nuestros compañeros de trabajo, ante nuestros compañeros de estudio, ante todo ser humano, podemos mantener limpia nuestra conciencia. Por eso es que tenemos que ver, pues, que un cristiano fiel no tiene nada de qué estar avergonzado. Si yo soy fiel al Señor, seré fiel a todos. Seré fiel a mi esposa, seré fiel a mis hijas, seré fiel a mis hermanos en la fe, seré fiel a mis amigos, a mis amigas. Yo puedo caminar por la calle, mirar a la gente directamente a los ojos y no sentir nada de qué avergonzarme ni de qué afrentarme debido a la culpabilidad del pecado. Esa es una realidad que se da en la vida de cada persona. Se habla de una anécdota de un cierto cristiano que caminaba con orgullo en la calle, actuando como que si poseyera el mundo. Parecía un loco y pudo haber sido tildado como un loco. Y un vecino le preguntó: ¿por qué te ves tan feliz esta mañana? Y él le contestó: ¿por qué no debo ser feliz? Mi padre es dueño del universo entero y yo soy uno de sus hijos. Miren qué hermoso. ¿Saben ustedes que se estaba refiriendo al Padre Celestial? Y él estaba tan feliz porque tiene un padre que no solo posee una finca de 10, 20 manzanas o caballerías, como usted le llame, sino que es dueño de todo el universo. Hermanos, hermanas, a muchos nos cuesta mucho tomar esta declaración como realidad. Deberíamos de verdaderamente estar muy, muy felices
porque tenemos un Padre celestial que es dueño de todo el universo. Cualquier cristiano se acordará del gozo que experimentó cuando obedeció el Evangelio y cambió su vida por la gracia y merced de Dios. Puede recordar la primera asamblea con los santos, puede recordar, yo lo recuerdo, hermano, cuando llegué el primer día a la reunión de la iglesia, porque lo he dicho, fui bautizado un día miércoles, día de la semana, y cuando fui a la reunión de la iglesia allá en la octava calle Oriente de San Salvador, número 315, nunca olvido esa dirección. Recuerdo que iba por una acera y un tanto cohibido, apenas 18 años, un jovencito de esa edad, y otro joven, Jorge Ardón, lo recuerdo perfectamente a él, me llamó y me dijo, venga, venga para acá. ¿Usted busca la iglesia de Cristo? Sí, le dije, es que fui bautizado hace 4 días. No, venga, bienvenido. Y yo entré felizmente. Y el hermano Karen Stoller estaba dando la clase de jóvenes. No olvido todas esas experiencias. Cuando tuve mi primera oración, la primera vez que tomé la cena del Señor, algo muy hermoso y algo muy nuevo para mí, porque el cristiano, el niño en Cristo se enfrenta a todo esto. Los vecinos rápidamente notan la novedad de vida en un nuevo convertido a Cristo Jesús. Y me refiero a un cristiano que no se avergüenza de su nueva vida en Cristo Jesús. Paso al quinto punto. Y el quinto punto es un propósito santo. Debemos tener un propósito santo, hermanos y hermanas. Un cristiano tiene un sentido de logro espiritual. Hay verdadera felicidad en ayudar a alguien en necesidad. De hecho, no hay mayor gozo que el saber que alguien que necesita arrepentirse se ha tornado al Señor y que ahora es un hijo fiel de Dios. Hay gozo enseñando una clase bíblica y observando a los estudiantes al crecer en su fe. Por eso yo les repito, para mí hay gozo saber que una de mis clases ha alcanzado a decenas, si se puede a cientos, si se puede a miles de personas, cristianos o no cristianos. Gracias a Dios. Yo me gozo en mi vida en Cristo Jesús cuando encuentro a hermanos y me dicen, mire hermano, yo obedecí cuando usted predicó en la radio YSKL a las 5 de la mañana y ese mensaje me hizo asistir al local o al edificio de la Iglesia de Cristo en San Salvador. Mire hermano, yo me gozo porque a través del curso bíblico que usted dirigía, pues yo conocí la verdad. Y yo tengo su diploma que ha sido firmado por usted. Todavía lo conservo. Esas son buenas noticias y yo se las comparto a ustedes. ¿Por qué no lo he de hacer? Los padres que son cristianos se regocijan cuando ven a sus hijos ser entrenados en la disciplina y amonestación del Señor. Las relaciones familiares en el Señor proveen algunas de las ocasiones más entretenidas de la vida. Pienso que es sabio en este momento observar otra vez qué tal gozo y felicidad, como hemos descrito, no vienen a los que no son cristianos, porque para sentir todo eso que estoy detallando, se necesita ser cristiano, se necesita ser un hijo de Dios, se necesita ser obediente o haber obedecido, mejor dicho.
es imposible experimentar el tipo de felicidad que tienen o que tenemos los cristianos hasta que una persona se haya convertido en cristiano. Por eso miren, el apóstol Pablo nos dijo: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, o el apóstol Pedro, perdón, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. Por eso estoy hablando de la alegría de ser salvos. La alegría, el gozo. Usted conoce el himno a la alegría, qué hermoso es ese himno a la alegría. Y así debemos de pregonar nuestra salvación como un himno a la alegría. Y por último, quiero tomar en cuenta el sexto punto, y es una seguridad consoladora. No hay cosa mejor que estar seguro. Cuando uno agarra el vehículo, lo que hace es ver la aguja donde marca la gasolina que se debe de llevar, y cuando usted ve que esa aguja marca que está en total estado de que está lleno, usted se siente seguro, porque sabe que va a poder caminar, depende de la clase de vehículo, 400, 500, 600 kilómetros. Por supuesto que no va a esperar haberlos caminado para no reponer la gasolina perdida. Pero eso es la seguridad. Hablemos de una seguridad consoladora. Un cristiano tiene el gozo de la seguridad de la salvación. El Nuevo Testamento indica en gran manera que una persona puede saber que es salvo y que es un hijo de Dios. No hay motivo para vivir en continua duda respecto a la salvación y a la relación de una persona con Dios. La palabra de nuestro Dios nos esclarece este punto, y vayamos a leer en 1 Juan capítulo 2, versos 3 al 6. Dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera Juan 2, 3 al 6. Primera Juan 5, 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y hablando siempre de esta seguridad, vayamos a Romanos capítulo 8, versos 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Miren, qué hermoso. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Espíritu Santo da testimonio al mundo por medio de su revelación de verdad. Nuestro espíritu comprende la revelación del Espíritu a través del Evangelio, y obedecemos las condiciones de salvación expuestas en ello. El Señor prometió salvarnos al poner nuestra fe en Él. ¿Cómo? Al arrepentirnos de nuestros pecados, al confesar nuestra fe,
y al bautizarnos por la remisión de nuestros pecados. Así, hay testimonio doble al hecho de que el creyente es un hijo de Dios. Los cristianos no solo tienen la seguridad de que son hijos de Dios, sino también tienen la seguridad de que están haciendo lo que es correcto, viviendo según las enseñanzas del Señor Jesucristo. A pesar de las normas del mundo que siempre están cambiando, causando tanta confusión entre los jóvenes en cuanto a lo que sea correcto y lo que sea permisible, los cristianos tienen la seguridad de que cuando viven según las enseñanzas del Nuevo Testamento, siempre tienen razón. Tienen la seguridad de que sus nombres están inscritos en el libro de vida del Cordero. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron, está hablando de hermanas en Cristo, a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Filipenses 4:3. ¿No quiere usted, hermano, que se escriba una carta así de usted? Yo quiero que digan del hermano Alexander Castellanos que los respetemos así como se respetó a estos hermanos. Y otra vez le digo, no lo estoy hablando por vanagloria, no es ese mi punto de vista, sino el buen testimonio que debe de haber en cada hijo y en cada hija de Dios. Si usted lo ha notado, yo siempre en mis mensajes insisto en declarar el plan de salvación. Es necesario, hace unos momentos lo declaré, bíblicamente hablando, por supuesto. Es necesario que lo enseñemos continuamente a fin de que las personas inconversas sean conocedoras de la real salvación en Cristo Jesús. Yo animo a mis hermanos predicadores a no descuidar esta orientación espiritual. Prediquemos el mensaje de salvación. Como parte conclusiva de este mensaje voy a decir lo siguiente. Otra vez les digo, no voy a terminar en 2 o 3 minutos, sino una parte conclusiva de todo lo que he venido diciendo. Unas 20 veces en su epístola a la iglesia en Filipos, el apóstol Pablo usa las palabras gozo, regocijar, paz, contentamiento y hacimiento de gracias, o sea, acción de gracias. La idea fundamental de esta epístola es esto: regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Filipenses 4:4, que es mi texto base. El apóstol Pablo bien pudo haberse acordado de las palabras del salmista: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Salmos 126, 5 y 6. A otro grupo de cristianos en otra ciudad grande, el apóstol Pablo les dijo: estad siempre gozosos. Y hay un himno: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Miren qué hermoso. Primera Tesalonicenses 5:16. Este versículo es un mandato muy ignorado, hermanos. Demasiada gente pide prestadas las penas del día de mañana.
y se cargan con tantas tribulaciones imaginarias. Yo no quisiera tener esta actitud y hay que luchar contra ello, hermanos. Tribulaciones imaginarias que verdaderamente se ponen obstáculos al tratar de correr la carrera cristiana. Entre menos sean los obstáculos y entre más ligeras las cargas, más fácil será correr la carrera. Pero hay muchas personas que se cargan de premoniciones recelosas del mal inminente. No están en la posición de poder ayudar a sus prójimos cristianos con sus cargas, porque los tantos tienen tantas cargas en ellos mismos, que es una premonición, es un presentimiento, es un presagio de algo que va a suceder. Por ejemplo, usted puede tener una premonición o la pudo haber tenido que visitaría un determinado país y lo realizó. Pero a veces las premoniciones no son situaciones agradables. Cuando esta situación ataca al ser humano y sobre todo al Hijo de Dios, debe de hacerlas totalmente a un lado, olvidarlas, sacarlas. Yo, lamentablemente, en mis años de sueño, he tenido tantas pesadillas. Uno no quisiera tener pesadillas, quisiera uno soñar cosas bonitas, hermosas. Pero cuando tengo una pesadilla, trato de no repetirla para que se me olvide. Y a mi esposa y a mis hijas les digo, no quiero recordarla porque no es nada agradable. Y trato de sacarla de este cerebro. Y muchas veces me da resultado. ¿Por qué no debe regocijarse un cristiano si ama y obedece a un Cristo que no ha visto? Notemos lo que dice el apóstol Pedro, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Primera Pedro 1:8. Es hijo de quién, hermanos, hermanas. Usted y yo somos hijos del que posee el universo. Sus pecados han sido perdonados y está redimido. Todas las bendiciones espirituales que se encuentran solo en Cristo son suyas. Tiene el don del Espíritu Santo. Su comunión es con la mejor gente en la superficie de la tierra. El Señor Jesucristo es su Rey, su sumo sacerdote y su abogado. Porque mire lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 2 de su primera carta, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Tiene la promesa de la vida eterna en el cielo. No es de maravillarse que el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 7, versículo 4, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Y en Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, hermanas y amigos, este es el mensaje, la alegría de ser salvos. Vivamos alegres de que hemos encontrado
la salvación en Cristo Jesús. Vivamos contentamente felices. Pregonemos esta felicidad a los cuatro vientos. Hagámoslo sin temor. Y cuando usted se convenza cada vez más de esa alegría, esa felicidad de ser salvos, usted cada día va a ser mucho más y más feliz en Cristo Jesús. Oremos. Padre Celestial, dámoste las gracias porque me has permitido presentar este mensaje y que sirva de mucho ánimo, que sirva de mucho consuelo, que sirva para aquellos hermanos, hermanas que siempre están cultivándose en tu divina palabra. Por eso, Señor, a través de tu servidor, pregono de darte lo mejor. Te daré lo mejor. Es lo que siempre debemos de procurar. Darte lo mejor en Cristo Jesús. Todo, Señor, lo hacemos con esa felicidad puesta en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.